Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema la cultura Paracas, en el curso de Historia del Perú. Muy bien, vamos a ubicarlo geográficamente. La cultura Paracas se ubicó en la península del mismo nombre, península de Paracas. ¿En qué región? En la región Ica. Por lo tanto, la cultura Paracas tiene como origen la región Ica y el campo de acción va a ser Ica. ¿Quién estudió la cultura Paracas? La cultura Paracas fue estudiada por dos especialistas peruanos, dos arqueólogos. El primero fue Julio César Tello y el segundo fue Toribio Mejía Cespe. Exacto. El mismo que también estudió y descubrió a la cultura Cupiznique. El mismo. Se le dio una datación a la cultura Paracas. Aproximadamente esta cultura se desarrolla en el año 700 a.C. hasta el año 400 a.C. ¿Cuánto tiempo sobrevivió en el tiempo? Un promedio de 300 años. 700 a.C. a 400. Esto quiere decir que es más antigua que es menos antigua que la cultura chavín, ya que la cultura chavín se le dio una edad aproximada de 1000 años. ¿Ya? Hace 1000 años antes de Cristo aparece la cultura chavín, mientras que la cultura Paracas tiene una antigüedad de 700 años, o sea, 300 años menos antigua. Por lo tanto, podemos decir que la cultura Paracas fue influenciada culturalmente por la cultura chavín. Muchos preguntarán, ¿y por qué se cree esto? ¿O simplemente se supone? No se supone, hay la convicción de que así fue. Hay pruebas arqueológicas que nos van a demostrar la similitud y la influencia. Continuemos. Las características resaltantes de la cultura Paraca, por ejemplo, es que dentro de las civilizaciones más antiguas en la costa, ocupa el puesto número 2, después de Chavín, claro. La sociedad de Paracas era teocrática. ¿Qué significa? Que el sacerdote va a tener la máxima autoridad. ¿Ya? El sacerdote es el que toma las decisiones. Si comparamos la cultura Paracas con la cultura chavín, observamos que también la cultura chavín es un estado teocrático, donde el sacerdote tiene la máxima autoridad. En el caso Paracas también. El centro que vendría a ser la capital de la cultura Paracas, en el caso de la fase Paracas Cavernas, es Tajahuana. Tajahuana es la capital de Paracas Caverna, mientras que la capital de Paracas Necrópolis vendría a ser Topará. Voy a explicar más adelante por qué se diferencia. El idioma hablado por el hombre de Paracas es el puquina, y el dios más adorado es el dios Con. El dios Con representa al mar. Ahora vamos a las fases. La cultura Paraca no solo tuvo una fase, tuvo dos momentos, ¿ya? El primer momento o la primera fase se le va a llamar Paraca Caverna y la última fase va a ser Paracas Necrópolis. Cada una tiene características muy distintas, no son iguales. Como se dice, son dos momentos en la historia de la cultura Paracas. La primera fase de Paracas, Paracas Cavernas. El mismo nombre lo dice. El lugar donde van a ser enterrados los fallecidos del hombre de Paracas Cavernas tiene forma de un embudo, parece una caverna subterránea. ¿Qué es lo que ocurría? Ellos van a hacer un hueco de 8 metros de profundidad aproximadamente. Van a hacer un hueco en forma como de una botella, ¿ya? El cuello largo y la parte del cuerpo medio ovalado, medio planado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a poder ingresar? Una vez que hicieron el hueco para enterrar a sus muertos, en las esquinas de esta abertura del cuello
van a poner unas piedras, ¿ya? Unas piedras. Y en la parte de abajo le van a dar la forma, medio globular. Y en este hueco, en este espacio, se van a poner los fardos funerarios. Un fardo funerario es un forro de tela, ¿ya? En el centro se va a poner como un canasto. En ese canasto va a estar el muerto en posición fetal, o sea, con las rodillas a la altura del pecho y los brazos cruzados, ¿ya? Y dentro de esa canasta donde está el muerto, se van a poner sus objetos, las cosas personales que utilizó el muerto en vida. Por ejemplo, sus platos, sus peines, cucharas, cubiertos, entre otros. Los objetos más apreciados por el fallecido, en vida, claro, van a estar dentro de esa canasta. Esa canasta se va a forrar con varias capas de tela. ¿Cómo se va a llamar esto? Fardo funerario. El fardo funerario es las telas que van a envolver al muerto. Claro, no es simplemente una tela, es una tela con dibujos que representan a los dioses, a las personas, claro. Una vez que el muerto ya está envuelto en un fardo funerario, es depositado con mucho cuidado. Se lanza una cuerda y comienzan a bajar, ¿ya? A este espacio, a este hueco. Comienzan a acomodar los cuerpos. Por lo general, los fallecidos son personas del mismo grupo o de la misma familia que van a ser enterrados en este hueco. Aproximadamente este hueco podía albergar de 6 a 9 personas, de 6 a 9 cuerpos, ¿ya? Todos ellos eran puestos en un orden para que puedan ingresar todos. Una vez que la persona ya era enterrada, la persona que bajaba y acomodaba los cuerpos volvía a subir con cuerda. Una vez que subía, iba a poner una piedra, una roca, para que no pueda ser levantado o sacado los cuerpos. Y luego, esta era la costumbre. De esta forma se enterraba Paracas Cavernas, en la fase cavernas. Por el otro lado, la siguiente fase, que es Paracas Necrópolis. ¿Cuál será la diferencia en la forma de enterrar? Hay solo una única diferencia, la forma como se entierra. También, en la fase Paracas Necrópolis se enterraba utilizando los famosos fardos funerarios, o sea, te envolvían en varias capas de tela. Tú fallecías, te ponían en posición fetal, ¿ya? Ponían una canasta y luego te forraban con telas, los famosos fardos funerarios. Pero aquí varía. ¿Por qué? Porque el hueco que iban a hacer ya no tenía forma como de una botella o como de una copa invertida. No, ya no. Sino que simplemente hacían huecos en forma rectangular. Un promedio de 1,5 metros a 2 metros de profundidad. ¿Ya? 2 metros de profundidad. Y luego ponían tu fardo, lo bajaban y lo acomodaban. ¿Ya? No era tan profundo. 2 metros a 8 metros hay una gran diferencia. Y se estima, se cree, que aproximadamente colocaron a los fallecidos en los fardos un aproximado de 420 momias envueltas en fardos. O sea, van a crear cementerios donde el hueco ya no va a ser en forma de botella, sino en forma rectangular. Y en esos huecos, no son pequeños por si acaso, son grandes, muy extensos, van a poner varios cuerpos ya envueltos en sus respectivos fardos. Y luego se le va a echar tierra y el proceso de un enterramiento. Esa es la diferencia del enterramiento en Paracas Necrópolis y Paracas Cavernas. Es bien sencillo. Las manifestaciones culturales del hombre de Paracas, ya sea en cavernas o en necrópolis. No deben olvidarse que el arte textil es el fuerte, es en lo que más va a resaltar la cultura Paracas. De todas las culturas pre-incas, de todas las culturas pre-incas, la cultura que realiza mantos o textilería muy hermosa son los Paracas. Los Paracas van a ser considerados como la cultura con mayor desarrollo en lo que es textilería. Van a ser
mantos, vestimentas muy hermosas, muy coloridas, con imágenes que representan dioses, guerreros, ya, plantas, animales. ¿Por qué se caracteriza el arte textil Paracas? Primero, para poder construir ya sea vestimenta o un manto, necesita materia. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la materia prima que van a utilizar para realizar el arte textil? Van a utilizar lana de alpaca, vicuña, algodón, plumas de diversos colores, entre otros. Estas van a ser las materias para utilizar en la fabricación de una vestimenta o de un manto. Y los dibujos. ¿Qué forma van a tener los dibujos que van a ser plasmados en la tela? Tienen formas geométricas. Utilizan muchos colores. Por ejemplo, el rojo, el azul, el amarillo, el negro, el blanco, entre otros. ¿Qué van a representar aparte de estas formas geométricas? Como ya había explicado, seres divinos, dioses o guerreros, pero con forma medio geométrica, o sea, un dios que tiene como, por ejemplo, cara cuadrada, cuerpo medio rectangular y partes de su cuerpo medio con triángulos, o sea, figuras con formas geométricas. Podemos observar los mantos, los fardos funerarios, ¿ya? De los Paracas, que son muy hermosos, como por ejemplo lo vemos en la imagen. Un dios, ¿ya? Que tiene forma medio geométrica su cuerpo, su cara es medio circular, ¿ya? Y luego tiene unas formas como cuadradas. Esto representa al dios Kon, que es el dios de los mares, el dios del agua. En la parte de abajo también se observa otro ser mitológico. Y en la parte de arriba observamos como unas especies de plantas. Pero lo que se puede rescatar de la textilería Paracas es el color, es la forma, es la calidad del trabajo en tela, muy bueno. Podemos observar otros ejemplos de arte textil. En la parte izquierda tenemos a un dios, ¿ya? Y al lado izquierdo vemos como cabezas colocadas. Al lado derecho sí se puede observar simplemente figuras geométricas, ¿ya? Cuadrados, por ejemplo. En la parte de abajo vemos una combinación de triángulos, de círculos y de cuadrados. Pero siempre resalta el color, el realismo, la belleza del trabajo en tierra, en la tela. En esta imagen observamos una tela, puede ser un fardo funerario, pero que producto del paso del tiempo ha ido desgastando la tela. La tela tampoco es eterna, tiene un tiempo en el que puede estar todavía casi intacto, pero en este caso esa tela ya está un poco deteriorada. Vemos los espacios o puntos blancos o rayas blancas representan la tela que ya se desgastó, pero todavía se conserva gran parte de esta tela. En lo que respecta a medicina y cirugía, los grandes cirujanos van a ser los Paracas. No hay ninguna cultura que pueda igualar a la cantidad y calidad de operación que hicieron los Paracas. Los Paracas eran especialistas en las trepanaciones craneanas, ¿ya? Las deformaciones craneanas ya no entraría en lo que es medicina, pero sí en lo que es cirugía, pero no en medicina. Les voy a explicar dentro de un momento por qué. Pero las trepanaciones craneanas sí. Las trepanaciones craneanas tenían una justificación. ¿Por qué se usaban las trepanaciones craneanas? Uno, cuando una persona o un guerrero ya se iba al campo de la batalla, se enfrentaba al otro pueblo rival, luchaba y luego supongamos que con un mazo del pueblo enemigo le dan en la cabeza y le fractura el cráneo. Automáticamente se lleva a este herido donde el sacerdote Paracas, y el sacerdote Paracas va a hacer una operación quirúrgica en el cual va a utilizar una serie de herramientas muy filudas como la obsidiana, como por ejemplo el famoso bisturí en forma de tumi, ¿ya? Los tumis, los bisturís, las barras de bronce que tienen forma como de hacha. Con esto le van a hacer en la zona donde el cráneo se rajó,
le van a hacer un pequeño cuadrado o círculo, ¿ya? Un pequeño cuadrado o círculo donde se rajó el cráneo. ¿Qué quiere decir? Que con estas puntas le voy a abrir el cráneo, lo voy a extender el cráneo, la rajadura. Una vez que saco esta rajadura del cráneo, le van a poner una capa de metal, ¿ya? Posiblemente sea oro combinado con cobre. Este oro va a ser puesto en el cráneo, en la zona donde hay un hueco, donde no hay cráneo, donde no hay hueso en el cráneo. En esa zona se le va a poner una lámina de oro combinado con otro metal. Se le va a poner y se le va unas vendas para que ajuste. Y aunque no crean, en esta zona que se había hecho un hueco en el cráneo, al ponerle esta lámina de oro, con el tiempo soldaba. Con el pasar de los días, semanas, soldaba. Y se formaba como una especie de callo en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que el metal llegó a unirse al cráneo y llegó a tapar, a ser parte del cráneo. ¿Ya? Las personas que eran operadas no vivían como una persona normal, pero sí llegaban a vivir varios años después de la operación. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el oro combinado con otro metal, ¿ya? Al estar expuesto al calor, a la humedad, ¿ya? Puede liberar sustancias químicas que van a afectar la calidad de vida del operado. Pero lo importante no es eso, lo importante es que la persona luego de esta operación podía vivir varios años, tal vez no 30 años, pero sí unos 10, 12, 13 años, ¿ya? Quiere decir que el oro, el metal que se le aplicaba, esta lámina de oro combinada con otro metal, se llegaba a pegar al cráneo. Eso era bueno. ¿En qué otro caso se utilizaba las trepanaciones craneanas? Aparte de la guerra, aparte que te fracturan el cráneo, se creía que las personas que sufrían dolores de cabeza muy agudos era porque posiblemente tenía algo dentro del cuerpo que le estaba haciendo daño. Y para poder liberar esto, le hacían operaciones, trepanaciones craneanas, ¿ya? Y de esta forma creían que se iba a mejorar. Otra explicación, ¿por qué hacían trepanaciones craneanas los paracas? Porque creían que los espíritus habían poseído al cuerpo y la única forma de salir del cuerpo es a través del cráneo, de la cabeza. Es por eso que le hacían trepanaciones craneanas, ya sea por superstición de supuestos espíritus, ya sea por tener el cráneo fracturado en caso de una guerra, o ya sea por dolores de cabeza, las personas eran operadas. Es la primera cultura, hasta donde se sabe, que realiza operaciones, porque ninguna otra cultura realiza ese tipo de operaciones. ¿Ya? ¿Qué utilizaban para poder calmar el dolor? Utilizaban hoja de coca. Marihuana, no, eso no utilizaban. Ese dato está errado. Utilizaron hoja de coca. Utilizaron chicha de jora. Utilizaron, claro, el alcohol de la chicha de jora más la hoja de coca tiene propiedades analgésicas. ¿Qué significa? Que calma el dolor. Por lo tanto, al herido, a la persona con dolor de cabeza que iban a operar los paracas, le daban chicha de jora combinado con hoja de coca. Lo machacaban, lo preparaban y lo hacían tomar antes de la operación. Una vez que la persona ya estaba con los efectos de la chicha de jora, estaba medio mareado, que tenía ya los efectos de la hoja de coca, comenzaban a rasparle el cuero cabelludo, ¿ya? Para esto utilizaban unos pequeños raspadores o una barra de bronce y comenzaban como se dice, a cortar el cuero cabelludo, todo el cuero cabelludo donde iba a ser operado. Una vez que ya estaba todo el cuero cabelludo cortado y solo se veía la parte externa del cráneo, ¿ya? La piel, hacían un trazo en forma circular, ¿ya? Y luego, sobre ese trazo utilizaban puntas, ¿ya? Llamadas fresas de obsidiana. Estas fresas de obsidiana son puntas de color medio negruzco en el cual comenzaban a hacerte presión. Golpeaban e iba rompiendo una parte del cráneo. Una vez que ya tenía el cráneo ya fracturado, ya abierto, sacaban la tapa del cráneo y realizaban
la operación. Le ponían una plancha de oro y luego lo sellaban. Le ponían y luego lo protegían con telas. Utilizaban algodón también para esto. Aquí viene la gran pregunta. ¿Trepanación con deformación será igual? No. Las trepanaciones craneanas tenían un fin médico, ¿ya? Mientras que las deformaciones craneanas tenían un fin cultural, político. ¿Cómo es eso? Las deformaciones craneanas sirven para diferenciar a la nobleza de Paracas del pueblo. Por lo tanto, las personas que eran parte de la nobleza, me refiero al sacerdote, a las grandes familias con mucho poder en Paracas, todos ellos tenían la cabeza deformada. Como observamos en la imagen, pareciera una especie de extraterrestre, porque tiene la cabeza alargada, exageradamente. ¿Ya? Exageradamente alargada. No es que la persona nazca así, no, esto es prácticamente imposible. Las personas no nacían así con esta cabeza alargada. Para esto sí había un procedimiento médico, ¿ya? Pero el objetivo principal era diferenciar los nobles del pueblo. El pueblo tenía el cráneo normal, normal como cualquier ser humano. Pero la nobleza, para diferenciarse, ¿ya? Para demostrar que es superior, que es mejor que el pueblo, tenía que tener partes de su cuerpo distintos. Pues en este caso es el cráneo. Para esto le deformaban el cráneo, no al joven, no al adulto, no. Deformaban los cráneos desde pequeños, ¿ya? Por ejemplo, 3 años, más o menos, 4 años, al niño le van a deformar el cráneo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, no es tan complicado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Como todavía el niño, su cráneo todavía no llega a la madurez, ¿ya? No es tan, pero tan duro y es más o menos moldeable. En la parte de las esquinas del cráneo, ¿ya? En la parte derecha e izquierda, le van a fracturar esta parte del cráneo, ¿ya? Le van a fracturar y luego le van a poner unas tablillas al lado derecho y al lado izquierdo. A estas tablillas le van a amarrar una tela, le van a ajustar a las tablillas y la tablilla va a tender a empujar el cráneo hacia arriba. Es por eso que el niño, una vez que ya se le sometió quirúrgicamente a la fractura de esta parte del cráneo, las tablillas empujan el cráneo hacia arriba. El cráneo crece hacia arriba, como si fuera una especie de cono. Conforme el cráneo se iba deformando en el niño, las personas que hacían este proceso le iban ajustando un poco más la tablilla, ¿ya? La tablilla presiona el cráneo y el cráneo crece hacia arriba. Y cada vez presionaba un poquito más hasta que ya llegaba a un límite y dejaban al niño con las vendas. Y el cráneo se adaptaba, se acostumbraba no a crecer de forma normal, sino hacia arriba. Es por eso que vemos en las imágenes un cráneo que tendrá sus 30 centímetros de alto. O sea, una cabeza así de 30 centímetros de alto. Es algo anormal. Pero esto fue hecho a propósito para que estos niños, que son parte de la nobleza, se diferencien del pueblo de Paracas, del pueblo común, que tenía el cráneo normal. Muchos dirán que es extraterrestre, pero no tiene nada de cierto, ¿ya? Simplemente lo hicieron con el fin distintivo, para no verse igual que el pueblo. Mientras que las trepanaciones craneanas tenían fin médico. Era en caso de una fractura, en caso de algún mal, dolor de cabeza muy fuerte, para eso. Este caso simplemente es una operación con un fin político, social, cultural. La cerámica Paracas no resalta tanto. No se caracteriza por su belleza, por sus grandes colores, porque es colorido, no. Sí presenta algunos colores, pero no tiene la misma belleza que otras cerámicas de otras culturas. Es una cerámica común. ¿Qué animales o qué motivos tenía la cerámica Paracas?
Utilizaron, por ejemplo, como imágenes en la cerámica, felinos, peces, aves, serpientes. Sabemos que es por influencia chavín. Utilizaron la técnica de la precocción, ¿ya? ¿Qué significa la técnica de la precocción? Quiere decir, ¿ya?, que estas cerámicas van a ser primero dibujadas y luego van a ser cocinadas. La cerámica se cocina para que tome consistencia y tome dureza. Si la cerámica no se cocina, no es tan dura, no es tan resistente. Es por eso que se cocina. Muy bien, no olvidemos la diferencia entre Paracas Necrópolis y Paracas Cavernas, ¿ya? Paracas Cavernas, ya sabemos que los huecos, el lugar donde van a enterrar a sus muertos, van a tener forma de como de una especie de copa, ¿ya? De una copa pero volteada. Sabemos que tuvo como capital la fase Paracas Cavernas, Tajahuana, ¿ya? Y no olvidemos que Paracas Cavernas, en lo que respecta a cerámicas, utilizaron muchos colores, ¿ya? Muchos colores. Y utilizaron animales de origen amazónico. Acá viene la explicación de lo que había hablado en un inicio. ¿Qué significa? Que la cultura Paracas Cavernas tuvo influencia chavín, mientras que la segunda fase, que es Paracas Necrópolis, ya no se observaba la influencia chavín, porque ya no había animales amazónicos, sino animales costeños. En Paracas Necrópolis, que es la otra fase, enterraban a sus muertos en tumbas rectangulares, semisubterráneas, ¿ya? La capital de la cultura Paracas, pero la fase necrópolis, fue Topará. En el caso de la cerámica necrópolis, era monócroma, utilizaban un solo color, el color crema. Y aquí ya no vemos animales amazónicos, solo vemos aves, plantas, seres antropomorfos. Ya no hay animales amazónicos, porque ya no copian o ya no son influenciados por la cultura chavín. En conclusión, la cultura Paracas se caracteriza por la belleza de sus mantos, de su ropa, de su vestimenta, de sus textiles. 2. La forma de enterrar a sus muertos fue en forma de copa invertida y en forma rectangular. Todo rodeado con fardos funerarios, que es la tela que se le cubre al muerto una vez ya fallecido, ¿ya? Y las famosas operaciones, las trepanaciones craneanas y las deformaciones craneanas. Trepanar es con un fin quirúrgico médico. Deformar es con un fin cultural, político, sociopolítico, para diferenciarse del pueblo. Muy bien, eso sería todo. Espero haya quedado muy clara la explicación y nos vemos en una siguiente clase.